Estamos en Palabras para una vida abundante. Saludo cordial para todos y bienvenidos. La reflexión de hoy la he titulado Si Dios no es primero, todo se va en saco roto. Y quiero referirme a que ser creyente no es solo decir creer en Dios. Creyente es el que decide poner a Dios en el primer lugar de su vida. Lo que hace la vida rica, la vida llena de paz y sentido existencial, no es decir creer en un creador, sino darle el primer lugar como el ser supremo. Eso va a evitar vivir siempre en la misma necesidad y caminar en la incertidumbre de una vida a la deriva. Para el ser humano, tener a Dios en primer lugar es la bendición más grande de su existencia. De lo contrario, todo se irá como en un saco roto. Y eso es lo que nos enseña el profeta Ageo en un texto maravilloso de la Biblia que está en su mismo libro de Ageo, en el capítulo 1, el versículo 2 hasta el versículo 10. Les voy a leer una extraordinaria y muy reflexiva o confrontadora enseñanza que nos deja la palabra de Dios. Y dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Porque buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Es la experiencia dura que vivió el pueblo de Israel. Israel fue derrotado y llevado esclavo a Babilonia en el año 587 aproximadamente antes de Cristo. Estando en esas condiciones, lo que más esperaban era regresar y reconstruir su nación y su templo en especial. De esa forma, querían tener el santuario para rendirle culto a su Dios. Al volver del exilio, encontraron el templo en ruinas, y lo primero fue comenzar a reconstruirlo, pero poco tiempo después abandonaron esa labor. Descuidaron la casa de Dios y se ocuparon en construir sus propias casas, y el templo siguió en ruinas. Es por eso que el profeta Ageo les llama la atención y les invita a meditar bien sobre sus caminos, sobre su proceder, sobre sus prioridades, porque de lo contrario todos sus esfuerzos serían inútiles. Los resultados de dejar lo de Dios para después fueron vidas vacías, insatisfechas, mucho trabajo, pero sentían que el tiempo y la vida se les evaporaba, se les salía como el agua de entre las manos, como guardar todo en saco roto. Imagine usted trabajar todo un mes, madrugar todas las mañanas, llegar tarde a la casa, hacer grandes sacrificios, tener que sudarla duro,
y cuando cobra el sueldo lo echa al bolsillo y al llegar a casa no tiene nada, porque los bolsillos estaban rotos. Solo les queda el enojo, la decepción y seguir en la necesidad. Pero no solo esto puede pasar en un mes. ¿Qué tal si eso nos pasara en toda la vida? Después de los grandes esfuerzos y de la existencia, terminar frustrados creyendo que nada valió la pena. Pues en alguna forma es lo que nos deja ver el texto de lo que le pasó a Israel. No quisieron construir la casa de Dios porque pensaron primero en sus propias casas, en sus propios intereses. Ellos regresaron del cautiverio y no dijeron ellos que iban a abandonar a Dios. Ellos no dijeron que el santuario del Señor no les importaba, solo dijeron después lo haremos. Porque en este momento queremos construir nuestras propias casas. Tal vez algunos hasta lo lograrían y terminarían sus casas muy bonitas, pero ya no tenían bendición de Dios. Esa bendición de trabajar en comunión para un objetivo común ya no la tenían, porque cada uno estaba trabajando en su individualidad. Lo mismo que pasa en nuestra sociedad hoy. Mucho esfuerzo por tener cosas y algunos lo logran, pero ya no hay sentido en sus vidas. Se han cometido el peor error, como en Israel lo podemos cometer hoy nosotros. El peor error es no tener a Dios en primer lugar y por lo tanto nuestra vida se convierte como en un barco sin norte. Lo que quiere decir el texto es que Dios es la más grande bendición para la vida. Pero si nos ocupamos en asegurar la vida a nuestra manera, con nuestro ingenio, no tenemos tiempo ni cabeza para pensar en lo verdadero, en lo que verdaderamente vale en nuestra existencia. ¿De dónde venimos, por ejemplo? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es la gran misión que tenemos en este mundo? Lo de verdad valioso se queda sin descubrir y de allí la frustración existencial. Mis amigos y hermanos, no es que Dios nos necesite por Él que lo tengamos en primer lugar. Somos nosotros los que necesitamos, porque Él es el que ilumina la vida. En Él hay bienestar tanto en lo personal como en el desarrollo para la comunidad en la que normalmente estamos inmersos. Si Dios está en primer lugar y seguimos su voluntad, de esa manera estamos construyendo posibilidades de bienestar para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia, para el país y para la humanidad entera. La persona más clara en el caso de Israel se llamaba el profeta Ageo. Él los invita a reflexionar y les dice: meditad bien sobre sus caminos. Es hora de revisar nuestros pasos en el caso nuestro y darnos cuenta que en el tamaño del universo y en el tiempo que tiene de existir este universo es mucho orgullo que en nuestro pequeño tamaño, en nuestra corta edad, en nuestra vida insignificante, pretendamos olvidarnos del Creador y que por nuestra habilidad, por nuestro saber, por nuestros intereses y nuestros gustos, podamos encontrar la razón de ser de nuestra vida. Ese es el engaño. Eso es depositar el jornal en saco roto. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 23 y 24 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y es que podemos tener y hacer ciertas cosas, pero no podemos existir bien si Dios no está. Porque nos quedamos sin brújula y somos afectados por los intereses de la cultura, de una cultura de engaño, de egoísmo y codicia,
y aunque logremos mucho, todo se irá en saco roto. El peor roto, mis amigos y hermanos, es no tener a Dios. Eso es el peor error de la vida. Y ese error abre a muchos otros errores, a muchas otras cosas que se terminan dando. Por ejemplo, ver muchas cosas malas como si fueran buenas. Y no son buenas en realidad, son solo un roto más por donde se pierde todo. Por ejemplo, la ilegalidad de nuestro mundo, esa ilegalidad donde la gente infringe la ley como si fuera una virtud. Otro roto podría ser la deshonestidad, ser injustos, ser violentos, la indisciplina, el desorden, la infidelidad, el orgullo, esa falta de humildad, mansedumbre en el ser humano, la desobediencia, el despilfarro de las cosas y de la propia vida. Son esos grandes rotos por donde todo se va porque nos hemos olvidado de Dios, porque no hemos cosido el saco. Pero es posible coserlo, mis amigos, si nos volvemos a Dios. Es posible que nos esté pasando lo mismo a nosotros hoy como en el caso de Israel. No decimos que abandonamos a Dios, que no volvemos a la iglesia, que no queremos los principios, pero la actitud que tenemos, dejamos ver que lo primero es lo mío. Cuando me quede tiempo voy a la iglesia, cuando me quede tiempo colaboro y ayudo a los propósitos de Dios. Y es que no se valora el Dios que conocemos, el Dios que se nos ha revelado en la historia y en la palabra, en los ejemplos de la vida. Porque hay otros intereses. Por ejemplo, a nadie se tiene que motivar para ir a jugar, para ir a pasear, a comprar, a comer, a consumir en general, a divertirse. Pero si se trata de orar, de estudiar la palabra de Dios, de ir al culto, de contribuir para las necesidades, se tiene que rogar mucho. Mis amigos y hermanos, si este es su caso, le informo que está botando su vida en saco roto. Y es que muchas personas llegan en la vida a hacer grandes fortunas. Algunos hasta las logran conservar por algún tiempo. Otros quiebran. Y ni el que tiene ni el que no tiene está satisfecho. Unos en los afanes de querer acumular por el complejo de verse importantes, los otros resentidos con el complejo de verse inferiores. Al fin ninguno vive. Con eso podemos ir entendiendo que el problema en este caso no es tener. El problema no es ser rico o saber mucho. Tampoco es por ser pobre que se le encuentra sentido a la vida. O que no tener nada sea la solución. La enseñanza que nos deja ver la palabra de Dios es que la ruina de la vida está tanto para el rico como para el pobre cuando Dios no ocupa el primer lugar. Cuando no se deja orientar y no se deja guiar o no le importa la vida espiritual. Muchos se preguntan, ¿por qué estoy mal? Aunque tengo muchas cosas y tengo más que lo que necesito, no me siento satisfecho. Otros recopilan muchas cosas y ya las perdieron y dicen entonces, soy de mala suerte. Pero no reconocen que Dios no es el centro de gravedad de su vida, que en muchas cosas se inclina a otros intereses, pero nunca está dispuesto a obedecer los propósitos de Dios. En ese sentido, la palabra de Dios dice en Marcos, capítulo 8, versículo 36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La pregunta ya lleva implícita la respuesta, nada le aprovechará. Esos rotos
por donde se pierde el sentido de la vida y la esperanza pueden ser muchos. Pero quiero decirles que hay esperanza. Todos se pueden remendar cuando Dios ocupa el primer lugar. Como creyentes inteligentes vamos a ser buenos costureros. Vamos a coser el saco. Vamos a coser la red para que no se nos salgan los peces. Como buenos pescadores vamos a aprender a echar la red en el lugar correcto, a la derecha, como dijo Jesús, y evitar que la vida se nos convierta como en un tiempo al apóstol Pedro, en una noche larga y oscura, sin ningún fruto, porque quiso hacer las cosas a su modo. ¿Será que eso le puede pasar a usted? Si eso es así, Jesús nos encuentra en esas condiciones a todos, en la condición de bolsillos rotos, buscando infructuosamente encontrarle sentido a la existencia. Y Él, como el autor de la vida abundante y consumador de la fe para toda la humanidad, hoy a través de esta sencilla reflexión nos está enseñando a que lo primero es coser el saco, a saber tirar la red a la derecha. Esto significa hacerlo en la forma de Dios, en la voluntad de Él. Y aunque la tradición y la cultura digan que Dios no es necesario, para los cristianos, Él es nuestro todo. Él es la más grande bendición. Él es nuestra gran pesca. Dios es la cosecha definitiva de la vida. Como dice el Salmo número 16, en el versículo 11 en adelante, que me parece extraordinaria esta composición poética de un hombre que coloca a Dios en primer lugar. Dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también descansará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. ¿Qué tal? Esta es la convicción más extraordinaria de un hombre creyente que colocó en Dios, a Dios en primer lugar y en Dios su esperanza. De manera que, viéndolo de esta manera, entonces ya nuestras profesiones, actividades, bienes materiales, logros en el mundo, aunque no son necesariamente malos, tampoco son la razón de ser de nuestra vida. Estos son solo un territorio en el que se justifica el hacer lo correcto, en crear un espacio de bendición para nuestras familias, donde todos podemos vivir la vida abundante porque Dios está presente como lo primero. Coser el saco roto es ser obedientes, es arrepentirnos, es orar, es ir a la iglesia, es superar nuestros orgullos y egoísmos. De lo contrario, siempre nos faltará los 5 centavos para el peso. Y no porque no tenga nada o porque no haga nada, es que si Dios no está, como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. De manera que, mis amigos y hermanos, si Dios no está, solo queda fatiga y desilusión. Se pierde el reposo como la gran satisfacción del deber cumplido. Solo queda la queja de tener que trabajar, de no poder vivir. Esa es la supuesta fe, esa es la supuesta religión, esa es la supuesta paz, es el supuesto bienestar que el mundo ofrece, de manera que
buscar una paz y satisfacción como la cultura la ofrece, es seguir dando patadas de ahogado, dando puños al aire, es depositar la vida en saco roto. Pero frente a eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo la doy de tal manera que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso está en Juan 14:27. Les invito a poner a Dios como guía primera, a saber priorizar quién es primero y qué sigue después. Si usted se entrega al Señor, le aseguro que la iglesia le ayudará a coser el saco roto y su vida va a estar bien. Su familia va a disfrutar a Dios presente en todos los devenires de su existencia. Por lo tanto, vamos a reflexionar si nosotros estamos potencializando nuestra vida y multiplicándola en el propósito de Dios, o como en el caso del pasaje bíblico de los talentos, la estamos escondiendo debajo de tierra. Porque la esconde debajo de tierra aquel que hace mucho aparentemente, pero a Dios no lo tiene en primer lugar. Todo será inútil. Vamos a reflexionar, y si este es su caso, mis amigos y hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle perdón a Dios porque lo hemos tenido en la trastienda. Vamos a decidir dejarnos ayudar. Vamos a decidir obedecer su palabra y orientar nuestra vida en su voluntad. Oremos. Padre nuestro, hoy te doy gracias porque me da la oportunidad de reflexionar en qué y a dónde estoy depositando mi vida. Me doy cuenta, Señor, que tú no eres el centro de mi existencia, y por eso te pido perdón por mi vida y por la vida de todos los que me escuchan que vivan este caso. Te pido, Señor, que en tu gracia nos oriente, nos dé la sabiduría, porque hoy estamos dispuestos a que tú seas el centro de nuestra vida. Queremos ponerle en primer lugar y que todo lo demás que sea posible hacer sea consecuencia de saber que tú nos orientas primero. Señor, gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque es posible coser el saco roto y reorientar la vida de otra manera. Gracias, oh Dios, te doy por cada uno de los que me han escuchado hoy y que están reflexionando alrededor de esto. Gracias por sus vidas, oh Dios. En tus manos estamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos y muchas gracias.